Derecho está con nosotros el doctor Mauricio Alessandro. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, Luis. Un gusto estar acá. Quiero decir, aparte de un abogado prominente, un tipo que sabe un montón de derecho, es un pionero en los medios de comunicación. Yo cada vez que te veo hago un homenaje por la corte, porque creo que alguna vez... Qué buena época. Qué buena época, realmente. Qué buena. Yo no lo disfruté tanto como debía, porque era bastante más joven y además porque mi viejo, en una anécdota que alguna vez he contado, yo empiezo el programa y no le aviso a mi papá. Mi papá era un dentista de pueblo en Tandil, muy cuidadoso de las formas y muy educado y muy poco propenso a profesionales que estaban en televisión, cualquiera fuera la profesión, los consideraba unos chantas. Y yo no me animé a decirle, empezó el programa y lo iba postergando. Mi viejo todavía trabajaba de dentista. Entonces un día lo llamo, 2 de la tarde, y no me contestaba. Al rato me llama y él me decía, Mauri, cuando ya era grande. De chico me decía hijo y de grande Mauri, iba al revés el viejo. Mauri, sí, dice, te vi en un programa, vos estabas juzgando una oveja. Le digo, bueno, era una discusión de tenencia. Me dice, hijo, ¿hay necesidad? Y bueno, y la verdad es que me quedó eso. Entonces yo, claro, no lo disfrutaba, tenía ese mandato paterno de ser estricto en la profesión y de golpe aparecía juzgando perros que violaban gallinas. Difícil, y con la gallina, compareciendo gallina. La gallina se subió al estrado, fue terrible. Recuerdo de gran perfecto. tensión. Sí. Porque los perros se le abalanzaban a la gallina no quería saber más nada, ¿no? Fue terrible porque la señora, la dueña de la gallina, sacó un paquete que tenía de diarios y mostró unos huevos gigantes. Y decía que culpa de lo que había pasado, ahora la gallina ponía huevos O grandes. sea, que supuestamente el perro había abusado de la gallina y la Sí, gallina... un ponía huevos. Rottweiler, 2 Rottweiler de una gallina. No, ¿Y algo qué que condenaste? hoy No me puede. acuerdo, ¿qué hiciste? No, los condené al dueño del perro, claramente. Claro. Y además, porque la gallina se me subió y me caminaba por el estrado. Y yo por adentro pensaba, mañana cómo voy a tribunales. Claro. Yo tenía miedo, ¿eh? Y después yo había hecho el primer anticorralito hacía 6 meses, con lo cual había conseguido una medida. ¿Te acordás que el corralito, el primero que hizo Silva Garretón, lo hice yo? El primer fallo a favor. Entonces yo tenía como una sensación de que el gobierno me podía atacar o ridiculizar. Y bueno, después de eso, un par de años después, Kirchner me designa representante argentino ante el CIADI, coordinador de la defensa argentina ante el CIADI, que era el Tribunal Internacional. Con la Procuración del Tesoro, en realidad era Osvaldo Guglielmino. Y yo llego y Telenoche pone, claro, era la época del primer kirchnerismo, ya Clarín estaba Pegando. encima, y ponen la mitad de la pantalla era yo entrando en los tribunales internacionales del CIADI, es el tribunal del Banco Mundial, en K y L, suponete, de Washington, y en la otra mitad la gallina caminándome. Bravo, era un momento. Y dice, este es el nuevo representante del CIADI, de Argentina en el CIADI. Bueno, quiero que hablemos de varias cosas, o sea, porque tenés el tema, sos el representante de Matías Morla en la causa Así es. Maradona, quiero que hablemos de impuesto a la riqueza, quiero que hablemos de la Corte. Déjame que empiece por este lado. ¿Cómo viste? Para mí es un juicio político virtual sumarísimo que Cristina le hizo a la Corte en la última carta, cuando a cada uno le imputó un delito, es más, creó delito. Sacarte una foto ya tipifica un nuevo Sí, delito. claro. Vamos, ¿cómo ves la actitud de Cristina y cómo se ve desde la Corte esto? No fue bueno para Cristina. Yo creo que Cristina tenía un plan que era la impunidad de ella al empezar este gobierno, cosa que, digámoslo, siempre es transversal a toda la política. En algún momento la búsqueda de la impunidad para Cristina también le sirvió a Macri, ¿eh? Y muchos funcionarios de los últimos 4 años antes de este gobierno zafaron de eventuales causas gracias a este plan de impunidad de Cristina, porque para poder disimular un elefante en la 9 de julio tenés que poner 1 millón de elefantes. Cuando se habla de impunidad de Cristina, somos justos en cuanto que creo que es cierto, pero también injustos en cuanto creo que no es la única que busca la impunidad. La política en general busca la impunidad y esto le es funcional a la política. Ahora, la Corte es un poder, mal que le pese al Poder Ejecutivo, tan fuerte y tan independiente y tan poderoso como el Legislativo y el Ejecutivo. Y esto la cohesionó. Hacía mucho tiempo que no se veía la Corte tan unida. Incluso ha habido reuniones, porque los cortesanos se hablan por intermediarios. Sí. Por intermediarios. Entonces, en su momento, Zaffaroni tenía que hablar con Lorenzetti, mandaba a alguien que hablaba con los dos y le transmitía. La Corte, los cortesanos nunca no se hablaban mano a mano.
Es la primera vez, por lo menos de lo que yo conozco, que estuvieron todos juntos, se rieron, fueron camaradas y se sintieron cómodos por primera vez. Decidieron no contestarle a Cristina, pero es por lo menos, los jueces hablan por sus fallos, ¿no? Por lo menos en la prensa. Y creo que es la primera vez que hay cierta cohesión en el cuerpo, como hace mucho tiempo que no había, desde la época que Lorenzetti mandaba y era el presidente de la Corte. Alguien me dijo ahí en el cuarto piso del tribunal, de los tribunales, que Cristina consiguió con la Corte lo que había conseguido en su oportunidad con Macri, Carrió y compañía, cuando los unió. Era tal que es un impacto muy negativo para ella, ¿no? Sí, yo creo además que no es bueno lo que ha pasado con la justicia. Tal vez es cierto, todos los gobiernos han tratado de permeabilizar a su favor la justicia. No es una cosa que solo el kirchnerismo haya hecho, ¿no? Si vuelvo a decir, la política, lo primero, hacete amigo del juez, es una enseñanza del Martín Fierro. Pero creo que Cristina lo llevó a un punto, estas cartas pidiendo, Clara, como decís vos, condenando sumariamente a la Corte, no es bueno. Además, es una Corte que 3 de sus miembros nombró ella misma, ¿no? Claro. Es decir, esta idea, una cosa era la Corte adicta a Menem, la corte unánime, la corte... Nazareno, Baquer. Así es, y que uno, bueno, Baquer era radical y era bastante más independiente, mucho más independiente, pero uno dice, esta corte es una corte que tiene su origen en la reforma que impulsa Kirchner, y fue una de las pocas cosas buenas que hizo el kirchnerismo, sin lugar a dudas, que fue la aparición de Carmen Argibay, el propio Zaffaroni, Lorenzetti. Fue una corte que fue una buena corte, que cambió esta idea de la corte adicta, de la corte que votaba lo que quería el Ejecutivo, se plantaba. Por eso cuando Cristina la cuestiona su propio riñón, ¿no? Porque 3 de los miembros los nombró ella, ¿no? Viste que hay una cosa naif, ¿no? Porque si los jueces, la balanza en la mano y la venda en los ojos, está claro que hacen política los jueces, y que la Corte hace también política, más allá que hay un código al que pegarse. Sí, pero nosotros cuando hablamos de la justicia, como dicen ellos, la justicia injusta, la justicia no democrática, la realidad es que estamos hablando de una justicia que no le llega al ser humano común. Las causas de corrupción, Comodoro Pi solo tiene causa de corrupción y algunas muy grandes de narcotráfico. Es decir, que Comodoro Pi está fuera de toda discusión para el ser humano común, salvo lo que le molesta o lo que lo puede perjudicar a largo plazo la corrupción. Pero como bien dijo el juez Rodi Caricova Corral cuando se fue, le hicieron un reportaje en las escalinatas. A mí me pareció brutal, pero muy cierto. Le dijeron, usted durante mucho tiempo manejó la justicia para beneficiar o perjudicar a funcionarios y de esa manera perjudicar o beneficiar a amigos. Y él contestó, todos los funcionarios que vienen acá es porque han robado o porque han cometido algún delito. Si no estuviera lleno de chorros, yo no podría influir en nadie. Pero es la política la que trajo a los funcionarios acá adentro, los que robaron, los que cometieron hechos de corrupción, los que lavaron dinero, los que defraudaron al Estado. Entonces, la aparición de los jueces, de como decir, ese tema de enfocar a los jueces de Comodoro Pi como que fueran los que manejan el pulso de la política en la Argentina, parte de esa base, ¿no? Que son políticos que se metieron en hechos de corrupción y por eso son sometidos después a investigación. Pero no es lo que el ser humano común... Vos nunca vas a tener una causa en Comodoro Pi. Nunca. No vas a tener esa suerte. Boncho no va a tener una causa en Comodoro Pi. O sea, los que van a tener causa en Comodoro Pi son funcionarios de cierto rango como para poder disponer alta suma de dinero y elegir amigos para que hagan obras que no se terminan, para que terminen consiguiendo el ingreso de mercadería de contrabando, traigan cosas que están prohibidas, eventualmente también alguna sustancia no permitida para el consumo humano por el Ministerio de Salud. Es decir, claramente son esos los delitos que no son los de la gente común. Total. Hablemos un poco de Maradona. Pasó, vos sos el abogado de Matías, Sí. Matías Morla. ¿Hay para vos, algún indicio posible para pensar que lo mataron? ¿A Diego? Sí. No, nada. Diego eligió...
Diego tuvo la posibilidad de hacer lo que yo reivindico cualquier ser humano, la autonomía de la voluntad. Lo que pasa es que después de 9 meses de estar sometidos a la idea de que el Estado te manda a encerrarte en tu casa y puede disponer de tu vida como se le antoja, un tipo que decide morir como se le canta es una persona rara. Y Maradona, más allá de que yo condeno que se haya dedicado, que haya tenido las adicciones y muchísimas de las cosas que él pensaba, yo no me hice maradoniano por ser abogado de Morla, pero la realidad es que claramente Maradona eligió cómo morir. Y desde el fallo de Albarracín y de la Corte Suprema en el año 2013, uno elige cómo morir en la Es Argentina. muy interesante, pues es que cuando una vez te vi con Ale Fantino y una vez charlamos en la radio y me quedé muy impactado porque es tan obvio lo que estás diciendo que suena extraordinario. Que vos dijiste, el tipo eligió morirse así, hubo, respetuosamente por la familia de Claudia Villafañe, Sí. hubo algo increíble que hasta su último adiós lo dispuso la que formalmente era la enemiga judicial. Es algo increíble. Lo más parecido a Ulises arrastrando el cadáver de Héctor después de haber salido de Troya, en la batalla de Troya, Ulises derrota a Héctor y lo mata. Después, primero no se quiere pelear. Héctor era un gran luchador, pero Aquiles era invencible. Tenía nada más que su único punto débil era obviamente su talón. Lo mata porque Ulises mata a Platorco, que era el amigo, Héctor mata a Platorco, que era el amigo íntimo de Ulises. Entonces Ulises entra, mata a Héctor y lo arrastra con su carro vencedor durante 14 días. Y Zeus impide que ese cuerpo se corrompa. La realidad es que lo que pasó con Maradona fue que aquellos que eran sus principales enemigos, más allá de quién tenía razón, yo considero, tengo gran respeto por Claudia, la considero una gran mujer. Me pasa igual. Probablemente haya sido mejor persona que Maradona. Pero Maradona como persona nunca hubiese elegido que Claudia decidiera cuánto tiempo lo iba a mirar el pueblo, cuándo había que cortar el velorio y el entierro, y eventualmente qué había que hacer con su cuerpo, qué había que poner arriba de su cuerpo. La gran mayoría de la gente que estaba alrededor de él al momento de su muerte no era la que él hubiese elegido, como Héctor con Ulises. Ulises termina devolviéndole el cadáver de Héctor a su padre, porque su padre va a implorárselo al campamento. Es un fragmento de la Ilíada de la Odisea, pero uno cuando lo lee se encuentra que a Maradona paradójicamente le pasó eso. Arrastraron su cuerpo. Porque empiezan a decir, lo dejaron morir, no lo controlaron, lo internaron en una posilga, etcétera, etcétera, y empieza a tejerse la idea de la deliberación. De otra gran paradoja, tocaste recién. Todos tenían casas, todos. Hasta sus propias hermanas, él había cumplido con sus hermanas. Sus exparejas, todas tenían casa. Sus hijas, sus hijos, los que había reconocido, los que no, todos tenían casa. El único que no tenía casa propia era él. Impactante. Increíble, ¿no? Y después, el tema es si la casa era mala. Sí, se habla mucho de que era una posilga, pero era una casa que valía $6.000 por mes. Ninguno de nosotros alquila una casa de $6.000 por mes. O sea, era mala porque además Maradona no tenía esas veleidades. Vos ves los autos, hoy entregué los autos de Maradona. ¿A quién los entregaste? Entregué al administrador provisorio de la asociación, entregamos 3 autos de Maradona entre ayer y hoy. Eran cachivaches para lo que son los grandes jugadores. Un Messi no se sube a ninguno de esos autos. Ni siquiera creo que un Tevez se sube a ninguno de esos autos. Si Maradona era alguien que respiraba pueblo en ese aspecto y no tenía esa arrogancia o esa vanidad contenida era vanidoso en sí, porque él no era soberbio, era vanidoso, él necesitaba que lo aplaudieran, una diferencia que hace Sabater entre vanidoso y soberbio, ¿no? El soberbio cree tener razón y le importa 3 pitos si vos creés que tiene razón o no. En cambio, el vanidoso necesita que vos digas que tiene razón y que lo aplaudas. Él era vanidoso, él necesitaba eso, por eso eligió en una de sus últimas cartas, pidió que se lo embalsamara, algo que a mí ¿Eso es real? ¿Existe esa carta? Sí. ¿Es verdadero? A mí me daría terror. ¿Vos te dejarías De embalsamar? ninguna manera. De ninguna manera. Permanecer mucho más tiempo en la tierra, yo no querría estar nada, ¿no? 2 o 3 días que pase algo y después que me cremen, o sea, olvídate. Por las dudas lo estoy diciendo, te nombro en este momento como el responsable de última voluntad. voluntad, que no te hagan eso. Claro. Bueno, increíblemente. Igual, lo poquito que se cumplió sus deseos,
se le ponía permanentemente música de cumbia en el velorio, ¿no? Eso quería él. Sí, eso quería. ¿Qué quería de lo que pudiste reconstruir? ¿Qué quería él? ¿Qué se imaginaba para el momento de la despedida? No, él quería que la gente lo venerara, que la gente lo despidiera, que lo despidieran por mucho tiempo, y si era posible que estuviera varios días en las exequias. Él había quedado muy impresionado por el entierro de Fidel Castro. De hecho, cuando él va al entierro de Fidel Castro, le dicen solo jefe de Estado. Y él dice, Morlan entra conmigo. Y entonces empezó el lío, que no puede entrar. Y viene un hijo de Fidel y lo hizo pasar a Morlan. Cosa que se repitió varias veces durante los últimos años. A Putin dijo que no, que tenía que entrar solo y dijo con Morlan. Después llegó tarde, lo dejó esperando a Putin. Tenía esas cosas, ¿no? Pero en el caso de Fidel, él quedó muy impresionado con el entierro de Fidel. Y quería algo parecido. Quería algo parecido. Bueno, el peronismo es especialista en velorios. Claro, ¿no? Perón, Eva. Néstor. Sí. ¿Qué hay de la fortuna? Digamos, hoy, que está bueno que lo aclares, cuando se produce la muerte se abre la declaratoria y se nombra un administrador provisorio de la herencia. Después vendrá la denuncia de los bienes para saber qué hay, qué se sabe fidedignamente que tiene Maradona. Básicamente hay 4 cuentas en el exterior con dinero en efectivo. Se ha hablado de una cifra, yo prefiero ser prudente en eso, es una cifra muy importante. Cualquiera de nosotros podría vivir con lo que le toca a cada uno de los herederos toda su vida sin trabajar. ¿Cuántos herederos son al final? Son 5 por ahora. 5 hijos. 5 hijos, sí. Son 5 hijos por ahora, pero todos, cada uno podría vivir con eso sin trabajar de por vida. O sea, 3 cifras en millones de dólares hay. Sí, sí hay. Y es buena plata y está disponible, lista, no está colocada en ninguna inversión rara, no hay fideicomisos, no hay nada. Una de las cuentas, la más importante, está a medias con Matías Morla. Pero Morla, cuando yo hablé con él, me dijo, mirá, esta plata no es mía. Le digo, pero mirá que está llamando del banco, que vos podés retirar la mitad. Sí, pero eso lo teníamos como 2 amigos que se ponen en la cuenta por si a uno le pasa algo. Es plata que era de Diego, yo no la voy a tocar, así que voy a firmar para que la entreguen a los herederos, así que esa plata va a estar para los herederos y es la cuenta más importante. Después hay una cuenta en Dubái, una cuenta en Suiza, 2 cuentas en Mónaco y una cuenta en México. ¿Y bienes inmuebles? No, no tenía nada. Sí, tenía la casa de Cantilo, que la está ocupando Hanna. ¿Te acordás? Después de una pelea grave que él tuvo, se incendió. A él lo persiguieron los incendios. Una vez en Barrio Parque prendió una bengala de esa gigante, ¿viste? La que son 500 bengalas en un quincho. Barrio Parque. En la casa que hoy es de un famoso político, esa casa la incendió. No, la compró después, ¿no? Pero él incendió. Esa casa fue de Mirta Legrand, de la Embajada de Filipinas. La compró un abogado del Fuero, se la alquiló a Maradona en la calle Castilla, casi llegando a Las Vías. Y es donde llegaba Maradona con el Escaña. Yo vivía a una cuadra de ahí y venía rompiendo árboles. Me acuerdo el escándalo que se armaba en el barrio cada vez que Maradona... del camión, pero no sabía. Entraba a Barrio Parque. Entraba por Castilla, que es donde está la estación. La esquina donde murió Julio Sosa es Castilla y Figueroa Alcorta. Julio Sosa se chocó con un torino contra el semáforo, una garita de policía que había ahí. Esa calle se llama Castilla. Tiene siempre un árbol muy lindo, un jacarandá, un árbol muy lindo que florece tipo septiembre. Esa calle, que es mano y contramano, para colmo, termina en la vía. Del lado derecho, la última casa, era la casa que había alquilado Maradona a un abogado del Fuero. Y el garante era Coppola. Por eso a Coppola le rematan el departamento, porque había puesto de garantía, su departamento. Y Maradona la incendia. ¿Cuántos hijos presume Matías que tiene Maradona? El otro día hablé largo y tendido sobre eso. Hubo un momento que se hablaba de 3 hijos cubanos y Morla lo dijo. Pero el otro día empezamos a charlar y me dijo, ¿sabés qué? Pienso que por ahí Diego, cuando me lo dijo, estaba muy enojado por algo que le había pasado con otros hijos. Y es capaz de haberme dicho esto para generar un lío tremendo, porque él quería a todos sus hijos juntos, pero veía que eso se le hacía imposible de lograr.
Primero había como una exigencia, obviamente, de su familia originaria de que no reconociera a los chicos. Después que reconoció a uno, que no y así sucesivamente, ¿no? Y eso lo llenaba de angustia. Él el 30 de octubre sufrió mucho porque, según lo que me contó Matías, porque él soñaba con un cumpleaños con todos juntos. Antes no podía porque estaba en Dubái o estaba en México. Esta vez estaba muy tranquilo y no lo pudo conseguir. Pensando en ese Maradona, ¿no? O sea, que era un tipo Maradona-céntrico, porque, digamos, si había algo era que la ley era él, o sea, que la ley para todos nosotros era un accidente. ¿Vos sentís que era un transgresor o era un tipo... ¿Qué era Maradona para vos? El otro día, porque ahora, claro, gracias a la oportunidad que me dio Matías de ser su abogado, la gente cree que habla, que me llama y me cuenta, me ofrece comprarme autos de Maradona, como si yo tuviera alguna disponibilidad de eso. Nosotros hemos entregado todo, no hay nada para vender. Y me llamó un fiscal muy conocido, uno de los buenos fiscales, y me cuenta que en el año 90 y pico, cuando Maradona vuelve a jugar acá, va un pibe, le pide un autógrafo, en ese momento no había fotos, lo molesta y Diego le mete un empujón o una cachetada. Causa penal, juzgado correccional, él era el fiscal, y entonces, bueno, Maradona detenido, y él va, se sienta, Maradona declara, y él le dice, Diego, ¿qué te pasa? Estaba muy apesadumbrado, dice, estaba como muy caído. Diego, ¿qué te pasa? Te vas en libertad, olvídate. Y él lo mira y dice, Chitoro me va a cagar a trompada. Chitoro era su papá, don Diego, ¿no? Es decir, él seguía teniendo ese mandato, yo creo que eso es lo que lo angustiaba. Él tenía un mandato claro de su mamá y su papá, que habían criado, no sé cuántos, 10 hermanos, no sé cuántos eran, y se habían esforzado, y habían sido gente correcta y alejada de cualquier vicio o adicción. Y él tenía ese mandato. De hecho, fíjate esto, ¿no? Una cosa tan simple, era el número 1 del mundo, había ganado ya la Copa Mundial, el subcampeonato del 90, había tenido el problema de las drogas, porque este era el mismo fiscal, se llama Oscar Ciruzzi, Claro. y era el mismo fiscal que había estado cuando Maradona tuvo la causa de Amelia Berras de Vidal, la primera causa de droga. Es decir, su gran preocupación es que por haberle pegado a un chico, había tenido una causa y que su papá le iba a dar una paliza, ¿no? Impresionante. Ahí hablaste un poco de la justicia, además, ya sé que, bueno, que vos sos un tipo sincero y lo dirías. ¿Cuánto hay de justicia y cuánto de comprar la justicia? Yo no he visto nunca a nadie comprar jueces. O sea, he visto, sí, favores políticos, muchos. Jueces temerosos que eligen a quién favorecer en una resolución para quedar bien con uno o con otro, que especulan, pero no he visto compra de jueces. ¿Viste el lugar común, pagando conseguís una sentencia, poniendo plata el juez falla a favor tuyo? A mí me parece que eso está más vinculado a favores políticos. Es decir, si vos tenés una determinada filiación política, tenés forma de llegar más fácilmente y modificar el curso de una sentencia. Pero eso pasa con cuestiones que tienen que ver con penales. Esta idea de... Hoy hablaba con alguien, me dice, no, mi abogado se vendió. Esta historia que vos sos abogado. Sí, no. El abogado, al único que se puede vender es a Washington, y tiene que tener cara grande, no cara chiquita. Lo demás, ¿qué abogado va a venderse a la otra parte? Yo nunca vi eso, nunca lo vi. Viste que a veces pasan los jueces de familia y dicen, mi abogado se vendió. Se vendió, sí. No, a veces tenés que decir, perdiste el juicio porque tenía razón el otro. Y es muy duro para uno reconocerlo. Sí, puede ser que a veces alguien tenga algún contacto judicial, puede ser, pero eso de que el abogado se venda y cobre de la otra parte, yo nunca lo vi. No me tocó ni nadie que me haya venido a ofrecer plata para perjudicar a su cliente, porque uno básicamente lo que quiere es ganar, que su cliente gane y que su cliente le pague lo máximo posible.